¿Qué quieres decir? ¿De verdad no entiendes? Pues entiendo que me mentiste, pero no entiendo por qué ni en qué. ¿Quieres saber para qué te mentí? Quería que vinieras aquí a mi casa. Quería tenerte aquí, así, abrazada a mí, emocionándome con tu amor sin límites. Modelo. Mire, yo de modelo, pues no la armo, pero si quiere, pues le destapo la cañería o una de esas cosas que la casa, que... Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Solo dejarme hacer. Oiga, y pues como que, ¿qué hay que hacer? Cuando vengas acá te lo explico, ¿te parece? Tú solo tienes que posar. Tú posas, yo te pinto. Simple. ¿Este es tu número? Sí. Perfecto. Te llamo en cuanto me desocupe. Oiga, pues mire, no es porque me urja mucho. Bueno, sí, la verdad es que sí me urge, entonces, pues... Ay, cuánta urgencia. Yo te llamo mañana, seguro. Un beso. ¿Qué, te vas a quedar ahí mirándome? No puedo creer que no tengas límites. Y yo no puedo creer que tengas tantos. ¿No vas a parar de traer hombres aquí a la casa? ¿Y por qué habría de hacerlo? De todas formas, relájate, porque ya había pensado en mudarme a mi estudio del centro. Así puedo trabajar libremente. Tu cinismo no tiene límites, de verdad. Ay, otra vez con los límites, mi reina. De verdad, eres tan agotadora. ¿Cómo le puedes hacer eso a mi papá? Lo que pase entre tu padre y yo no es asunto tuyo, así que no te metas. Además, ¿tú qué sabes de por qué yo soy como soy? No, tampoco quiero saber. No, y no te conviene, porque no tienes idea del tipejo que es tu padre. ¿Este barco es tuyo? Digo, ¿suyo de usted? No, ojalá. Es de mi patrón, pero como no estaba, aproveché para llamarte. Sí, mire, lo que pasa es que, pues ya diciéndonos la verdad, yo no estoy acostumbrada a venir a lugares así. Quiero decir a domicilio. Quiero decir a barcos, ¿sabes? ¿Estás bien? ¿Tienes miedo? Mira, yo soy una buena persona, Te llamé porque me siento mal. Ya, sí. Pues ya diciéndonos la verdad. Mira, la verdad es que yo no sé si sea como la persona indicada para curarlo, ¿sabe? ¿Qué crees? Tú eres la persona indicada. Sí. Porque estas manos me pueden ayudar muchísimo. Ven. Siéntate. No tengas miedo. Te cuento que ninguna de mis víctimas sufrió, cuando las maté. Voy a ponerme cómodo. Siéntate. Espérate, así no. Pues, ¿por quién me tomas? Oye, yo no voy a pasar mi primera noche contigo así nomás, así no, de ninguna manera, no. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de malo? Pues es nuestro primer día juntos. Hace años que soñé con este día, pero nomás así para tirarlo así nomás, no. ¿Y qué soñaste? Si se puede saber, ¿por qué? Bueno, no soñé. Bueno, sí, es que toda fan sueña con tener a su ídolo para ella, pero siempre me imaginé cosas románticas, no nomás así, ya, rápido, ya. Pero si el fin es el mismo, ¿para qué tanta cosa? No, lo siento, de verdad, pero yo no me puedo entregar el primer día cuando ni siquiera me has dicho que me amas. Mira, la vida no es una telenovela, así que vamos. Ay, claro, sí, claro, ya te entendí. Estás acostumbrado a que las mujeres se te tienen encima como moscas, pero yo no, yo soy distinta, con permiso. No, vale. Miriam, no sé qué decirte. Nada. Ahora quiero hablar yo. Te quiero desde el día que te conocí. Eso fue hace muchísimo tiempo. Sí, todavía estaba en la secundaria. Entré al café, te vi y nunca imaginé que mi vida iba a cambiar tanto. ¿Tanto sí? Pues sí, ahí están mis amigas, tu madre, tú. Todavía recuerdo el día que me regalaste el cupcake. ¿Estaba rico? Inolvidable. ¿Y la vez que me comí la torta de chocolate yo sola? Que te pasaste una semana en cama. Sí. Miren, yo te quiero. Y mucho. Miriam, tú eres una gran amiga para mí.
siempre sea así. Qué idiota, ¿no? ¿Escuchaste todo? Sí, hasta yo me doy cuenta que estás enamorada de él. Ay, lo que pasa es que tú ves muchas telenovelas. Pues claro, eso me va a ayudar a entender las chicas. Ahí te dejo tus pastillitas. Ay, por favor, vale. No te vayas. No quiero que te vayas así. Mira, si te vas, mi corazón se va contigo. Me dejas vacío, lastimado, por lo tonto que fui al no saber amarte como me necesitabas. Capítulo 25, Encendidos de Amor. Pierdes tu tiempo, Lucas. Me sé todas tus telenovelas, todas de memoria. Pero ¿cómo haces eso? Mira, te lo estoy pidiendo de corazón. Cuando quisiste hacerte listo con la hermana de la protagonista, también se lo dijiste de corazón, ¿no? No, vale. Mira, una cosa es la novela y otra cosa es la vida real. Justamente no me gusta que me recuerdes ese personaje mentiroso porque fue el que menos me ha gustado de toda tu carrera. A ver, yo nunca miento. Por supuesto que sí. Me mentiste para que viniera a verte, ¿o no? Y para mí la mentira no sirve nunca de los nuncas. A ver, tampoco exageres. Ay, no exagero. Soy así. Y aprende una cosa, Lucas Duarte. No se juega con el corazón de la gente como acostumbras a hacerlo en tus telenovelas. Yo no soy actriz y no estoy dispuesta a perdonarte esas cosas. Porque el guión de mi vida lo escribo yo y con mis reglas. Me equivoco mucho y lo sé. ¿Ah, sí? Pues tendrías que proponerte dejar de hacerlo, fíjate. Con permiso. Vale, hasta mañana. Mañana será otro día. ¿Qué hiciste, Vale? ¿Qué hiciste? A verme. Ay, Vale. ¿Te calmas? Sí, soy yo. Esta soy yo. Muy bien, Vale, muy bien. Ay, muy bien. Vale, ¿eres tú? No, bombón. ¿Soy yo? ¿Se fue? Sí, se fue. No, pues sí. ¿Cómo? ¿Se fue o no? ¿Vuelvo? Mira, mejor no vuelvas. Ay, pero a mí me hubiera gustado otra despedida. A mí también, pero no. No te entiendo. Mira, ¿sabes qué? Que tengas buen viaje. Un abrazo grande. Adiós, pásalo lindo. Mira, ¿Y eso? aquí guardo el contrato que me dieron por primera vez cuando me dieron el café. Uy, ¿hace cuánto tiempo? Ay, mijito, pero es que... Mamá. ¿Recuerdas todo eso? Sí, es que me gusta recordar, mi amor. Mira, ay, mira, mi niño, pero ¿a qué hora crees? Mamita, pero si estoy igualito, veme. Sí, está igualito, mi amor. Mamá, yo te juro que voy a hacer todo lo imposible para que no cerremos este café. Si te hago un té de los que te gusta, ¿dejas de llorar? ¿Doble? Doble, sí. Mamita. Ay, vení. Oye, no. ¿Podemos dejar eso abierto? Es que luego me da la claustrofobia. No, es que se sale el aire acondicionado. Pero está bien, tranquila. Ah, Toma. a ver si... Discúlpame, no tengo camilla. Ah, no, pásale. ¿Qué pasa? ¿Qué esperamos? No, nada. Ah, Ay, perdón, ¿pero está fría? sí. Bueno, no. Bueno, sí, pero me encanta. Está bien. Ay, Dios. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso?
toalla? No, eso no. Lo rojo ¿qué es? Ah, una toalla manchada de vino. ¿Por qué? ¿Quieres? No. No, gracias. Deja de temblar. Tú no sabes quién soy yo. Pero lo vas a saber ahora mismo. ¡No! ¡No, no! ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Y bueno, no pasó nada. ¿Pero qué se cree? ¿Que por ser don Lucas Duarte puede hacer lo que se le dé su regalada gana? Pues no, conmigo no. Y con todo lo que soñaste este momento, no te entiendo. Ay, pues sí, amiga, por supuesto que lo he soñado, pero no lo soñé así y se lo dije bien clarito. ¿Y él? Ay, no sabes cómo me rogó, amiga. Te juro que casi me convence. Me impactó verlo así, rogándome que me quedara. Pero no, amiga, no. Hice bien, ¿no? Estás completamente loca. ¿Pero por qué? Era nuestra primera noche juntos. No llevamos ni 24 horas de novios. ¿Cómo crees? Amiga, las novelas te han hecho mal. Es Lucas Duarte. Hello, despierta. Ah, no hay caso. Dios le da pan a quien no sabe comer. ¿A quién le hablas? ¿A quién le hablas? Bueno, nada. Él quería acostarse con ella y esta mensa le dijo que no. No, no te lo puedo creer. Estoy hablando con Miriam. No, sí, él quería. Pero ella se paró y se fue haciéndose la ofendida. ¿Pero qué no le gustó o qué? Se hizo la importante, la que, ay, no ahora, no es apropiado, qué sé yo. Ay, no, Espera. tampoco hables así de mí, por favor. Explícale bien. No, hay cosas que no tienen explicación, ¿vale? Jessie, ¿me estás llamando por lo de Vale? Pues olvídalo. No, amiga. Escúchame bien, te estoy hablando por algo muy importante. Más importante que la primera noche de Lucas y Vale. ¿Puedes creer que él quería hacer el amor con ella y esta mensa le dijo que no? ¿What? ¡Qué tonta! Pero no, escúchame, no te estoy hablando por eso, Miriam del Carmen. Me voy a morir. Ay, no exageres, no te vas a morir por tener una amiga tonta. ¡Ya, por favor, ya me cansaste! Si soy una tonta, una mensa, no sé lo que hice, pero definitivamente creo que tengo razón. No me nació. Escúchenme. Les estoy diciendo la verdad. Mira que yo soy muy joven y muy guapa y yo no me quiero morir. ¿Qué dices? Que se va a morir. ¿Qué pasa, Jessica? Que me van a matar. ¿Cómo que te quieren matar? ¿Qué dice? ¿Qué?